Hola a todos mis amigos y bienvenidos. Soy Omar Pérez. Este es un video de Ven, sígueme. Y el objetivo es tratar de guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para que llegue a sus clases y pueda compartir lo aprendido. Así que la emoción empieza en esta nueva aventura, sobre todo de la lección que nos corresponde a la semana del 14 de febrero al 20 de febrero. En esta semana veremos lo que es Génesis capítulos 18 al capítulo 23. Hay muchas historias de las cuales vamos a tomar en cuenta y poder leerlas y estudiarlas. Para ello, el manual ha titulado ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La Biblia, un libro maravilloso y fascinante, pregunta. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Lo deben leer los adultos y los niños? ¿Solamente los adultos? ¿O lo deben leer todos? Si la palabra de Dios es para todos y los niños, ¿lo deberían leer o no? ¿O a partir de los 18 años se debe leer la Biblia? Si los niños deben leer la Biblia, entonces deben enterarse de muchas cosas, porque en estos capítulos de esta lección, de esta semana, vamos a ver varias cositas que quizás no nos gusta que nuestros niños se enteren. Uno va a tener que decidir si ellos deben leer la Biblia o a cierta edad deben empezar a leerlo por las preguntas que pueden hacer. Para ello entremos a Génesis capítulo 18, versículo 1. En el versículo 1 dice, y se le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Antes de empezar a analizar, hace algunas semanas, no sé si recordemos, cuando empezamos, les mencioné que el libro del Antiguo Testamento es un libro apasionante, pero que también era un poquitito confuso y que teníamos que tener paciencia para poder entenderlo. Ahora, en estos capítulos, vamos a ver algo de ello. Sobre todo en el capítulo 18, del cual hemos empezado a leer, culpa de quién es la confusión. Vamos a ver lo que aquí es una pequeña confusión. ¿Y esa culpa de quién es? ¿No lo sabemos? Quizás sea de los traductores o de los escribas. Si has leído el capítulo 18, no puedes saber si el Señor se le aparece a Abraham primero y luego los tres hombres, o los hombres primero y luego el Señor, o el Señor con los tres hombres se le aparecieron juntos. No está muy claro en este capítulo. Empezamos con el versículo 1 y no es muy claro, aunque quizás todos pueden decir, obvio que se refiere a Abraham, pero no lo menciona. En la parte cuando se lee, estando él sentado a la puerta de su tienda, es la pregunta, ¿quién? Es por eso que lo hemos marcado en rojo. Esta poca claridad hace que muchas veces las escrituras no sean tan fáciles de leer. Así que paciencia y buen humor, no os desesperéis. Si estás con tus escrituras, ponle el nombre, porque después de un tiempo, cuando regreses, no vas a saber a quién se refiere. Nota, cuando leemos el Génesis, no olvidemos que este libro es escrito o narrado por el gran Moisés. Moisés está dando o haciendo un resumen de lo sucedido hace cientos de años. Entonces, obviamente que el idioma ha cambiado, ha variado. Al seguir avanzando, vamos a ver otros versículos. En el capítulo 18 de Génesis, versículo 1, dice, y se le apareció Jehová, estamos repitiendo el versículo que hemos leído, en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Muy bien, sabemos que se refiere a Abraham que está sentado y se le aparece Jehová. Versículo 2, y alzó sus ojos, obvio, Abraham, y miró. Estaba mirando hacia abajo, alzó los ojos y miró. Y aquí ve a tres varones que estaban frente a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Vamos a ser un poquito generosos, como que esto no encaja en la lectura. En el versículo 1 menciona que Abraham está sentado en su tienda y se le aparece Jehová. Hasta ahí todo bien. Luego, supuestamente está con Jehová con los ojos mirando hacia abajo y en el versículo 2 vienen tres hombres. Y Abraham deja a Jehová y sale corriendo y se postra ante estos tres hombres. Nota, Abraham sentado en la puerta de su tienda. Esto es algo curioso porque no olvidemos que Abraham fue criado en Mesopotamia, un lugar donde hay ciudades, es decir, Abraham fue criado en la ciudad y ahora vive en el desierto, la gran tierra prometida. ¿Fue mejor?
o no lo fue? ¿Te animarías a hacer ese cambio? ¿Dejarías el confort? ¿Qué tal promesa, verdad? Pero vemos, y vamos a obviar, que se le aparece Jehová y se le aparecen estos tres varones a Abraham para que conversen con él, para capacitarlo a su profeta, para contarle más cosas. Y en este caso vamos a ver que le traen dos noticias. Una noticia buena, donde Abraham va a saltar de alegría, y una noticia triste, donde Abraham, vamos a ver lo que hace Abraham. En Génesis capítulo 18, versículo 2 y 3, seguimos analizándolo, dice, ella alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban frente a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, otra vez habla en singular, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Si habían tres varones, debería haber sido en plural. ¿Eran varones o eran ángeles? La pregunta no es por el género, si es que eran hombres o mujeres, sino si eran personas de carne y huesos o eran ángeles. Si eran personas, ¿por qué Abraham se postra ante ellos? Si son ángeles, tiene mayor sentido, ya lo veremos después. Pero luego vuelve la confusión del idioma, menciona Señor en singular, ¿se refiere a Jehová o a los tres varones? Pero sería señores y no Señor. El profeta José Smith corrigió y dijo que en lugar de decir señores, debería decir mis hermanos. Qué gran ayuda que nos dio el profeta. Nota, los eruditos hebreos mencionan que en el versículo 3 debería decir mis señores. José Smith dijo mis hermanos, es decir, en plural, con respecto a los tres varones. Entonces, ambos, tanto el profeta José Smith como los eruditos hebreos mencionan que en el versículo 3 donde dice Señor, debería decir hermanos o debería decir señores, refiriéndose a los varones. Esa es la aclaración que uno puede adquirir. Avanzando en el versículo 8, vemos que estos hombres llegan, visitan a Abraham y dice, tomó también cuajada y leche. Esa es la preparación que hace Abraham al poder recibir a sus invitados. Y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estaba junto a ellos debajo del árbol. Y comieron. En los versículos menciona que los tres varones llegaron todos empolvados. Abraham les ofrece agua para lavar sus pies, descansan. Entonces eran personas y no eran ángeles, porque al final del versículo 8 menciona comieron. ¿Los ángeles comen? Es una gran pregunta que uno se tiene que hacer. No olvidemos que Abraham está siendo muy hospitalario. Él vive en el desierto y que alguien llegue a su tienda hay que atenderlo. Han llegado a pie, no hay aire acondicionado, no hay tiendas, por lo que Abraham está siendo hospitalario. En el Nuevo Testamento Jesús lo llama un buen samaritano. Eso está haciendo Abraham. Nota, estos hombres eran ángeles de Dios, pero ángeles mortales, algo común que vamos a ver en el Antiguo Testamento, y aparentemente poseedores del sacerdocio. Probablemente poseían llaves como presidencia del sacerdocio. No hay mucha información, pero conforme vamos leyendo nos damos cuenta que hay muchas cosas que faltan en las escrituras. ¿Recuerdas en la clase pasada que Abraham se encuentra con Melquisedec y Abraham le da su diezmo? No dice nada más, pero sabemos que Melquisedec era un rey y era un sacerdote y un alto sacerdote, tanto así que el sacerdocio mayor lleva su nombre. Lo que queda claro es que estos varones justos tenían más autoridad que Abraham, porque Abraham se postra. Algunos mencionan que estos tres hombres o ángeles son la futura primera presidencia que va a tener Jesús en sus apóstoles. Qué bonito, ¿verdad? Al ver el versículo 12 al 14, vemos que estos tres varones le están dando la noticia, una gran noticia que le da, y dice que van a ser papá, Abraham, y Sara va a ser mamá, pero Sara escucha ello. Y dice en el versículo 12, se rió, pues Sara para sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, los dos, no, yo nomás no estoy vieja. Abraham también ya está viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida.
y Sara tendrá un hijo. Sara se ríe al escuchar que pronto dará luz, la mujer que ya terminó su ciclo de mujer. La posmenopáusica volverá a ser fértil. Pero en el versículo 14 es un versículo con poder y esperanza. El Señor le dice, te ríes, pero luego el que ríe seré yo. Ya lo verás cuando seas mamá. Ya lo verás cuando salgas embarazada y tengas todas las dificultades, como antojos, malestares, dolores de espalda, cintura, que tienen todos esos dolores las embarazadas. Y más tú a la edad que tienes, me recordarás, no hay nada difícil para Dios, nada, pero el tiempo no es lo mismo que manejamos nosotros. Nota, el problema no era Sara. Ella no tenía la culpa de nada. Quizás el problema sea el tiempo y la voluntad de Dios. Ese versículo debemos tenerlo presente siempre en nuestras oraciones. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay. No lo ha habido y no lo habrá. Vemos que en el versículo 17 y 19, estos tres hombres se piensan dirigir a una ciudad, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot. Sin embargo, Abraham no está enterado de ello. Pero en el versículo 17 menciona, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo conozco, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 18, el Señor no oculta lo que va a hacer a sus profetas. Sus profetas lo saben. Parte que lo conozcan más a Dios es que Dios le diga lo que hará a sus profetas. El versículo 19 es un versículo poderoso. Yo lo conozco, dice. Yo lo conozco a Abraham, conozco a mi hijo, tengo la plena confianza en mi hijo. ¿Recuerdas como hijo si alguna vez tu padre dijo lo mismo de ti? ¿O si tú dices lo mismo de tu hijo? No olvidemos que Dios nos conoce, a todos, pero lo que nos quiere decir es que yo sé que Él hará las cosas que yo diga o hará las cosas buenas. Dios conoce a todos sus hijos, nos conoce a nosotros. Y la pregunta es, ¿y qué dirá de nosotros? Vemos, obviamente, que Dios le dice y le cuenta lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra. Versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El clamor es tan grande y aumenta. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ya lo vimos que eso es cuando los justos que viven allí no les queda otra opción. Es decir, que se priva el albedrío. No hay opción para que la gente pueda elegir. Todos son malos. El propio Jehová menciona que el pecado está en extremo. Qué terrible debe haber sido. En el versículo 20 menciona, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios va a bajar a ver si han consumado su obra. Ah, pregunta interesante que uno se puede hacer. ¿No se entiende que el Señor lo sabe todo? Porque ahí menciona, descenderé ahora y veré si han consumado su obra. O sea, ¿todavía no lo sabía? ¿O qué es lo que desea? Una gran pregunta para meditar. Versículo 32, y volvió a decir, y aquí vemos, esta es la última parte de una conversación que tiene Abraham con Jehová, con el Señor, donde Jehová intercede, donde Jehová menciona que va a destruir Sodoma y Gomorra porque no hay justos. Y Abraham menciona que sí hay justos, que por lo menos si es que hay 50 justos, destruirán una ciudad. Si hay 40 justos, si hay 30, si hay 20, hasta que llega a 10. Versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablo solamente una vez más.
Quizás se hallen allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Así como es un milagro que Sara dé a luz en su vejez, así como es un milagro traer a la vida a Isaac en unas personas mayores, también es un milagro que Dios perdone a los pecadores. Dios no quiere destruir, Dios quiere perdonar y salvar. Al final los pecados serán destruidos y los pecadores que sigan abrazados al pecado también. El interés de Dios es salvar, el interés de Dios es ayudar a sus hijos. Nosotros ahora conocemos ciudades así. Sabemos de lugares donde hay mucho pecado. Que nosotros podamos orar por esos lugares, por esas ciudades, que podamos orar intercediendo por ellos, para que la salvación llegue, para que la salvación llegue a todos. Vemos en estos versículos que Abraham intercede y dice que si hay 50 justos, no lo destruya. El Señor acepta y va bajando la cantidad hasta llegar a 10 justos. Así se le conoce a los judíos. Son bien comerciantes y son bien regateadores. Abraham es un experto regateador. Regateador es alguien que ofrece menos por algo. Dios es un Dios misericordioso que acepta cada vez que Abraham le dice una oferta. Pero Abraham quería que Dios sea más misericordioso de lo que sea más bueno de lo que es. Dios acepta para que Abraham se dé cuenta que Dios en su perfección es muy misericordioso. No es bueno, es buenísimo. No es generoso, es generosísimo, generosísimo. Dios espera que Abraham termine y diga una cantidad que el mismo Abraham se dé cuenta que no hay otra alternativa. No hay más. Seguro que Abraham contó a su familia, la familia de Lot, qué hacer cuando cuenta la familia, pero ni siquiera llegan a 10. Una familia de esa época pasaban los 10, contando 2 esposos y en promedio 4 hijos, obviamente 4 yernos o 4 nueras, sin contar a los nietos, fácil. Pasaban los 10 en la familia de Lot, pero Abraham se da cuenta que todos en esa familia no son fieles, no son justos. En la actualidad, si contaran a nuestra familia, ¿me contarían como justo? Que nuestras oraciones digan, oh mi Dios, gracias por la salvación que conocemos. Danos el espíritu de Abraham para poder ser hospitalarios, para poder tener ese deseo que nuestros hermanos se puedan salvar, que tu abrazo misericordioso llegue a ellos, que mis abrazos sean gigantes para poder amar a mis hermanos y desear que ellos también conozcan tu salvación y amor. Permite que sea justo y fiel en tu evangelio. Al avanzar, vemos la otra parte de una historia en Génesis capítulo 19, versículo 1, que estos 3 varones llegan a Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El profeta José Smith cambia en este versículo donde dice 2 ángeles por 3 ángeles, los mismos ángeles que estaban con Abraham. Acá nos dicen que no solamente eran varones, sino que ya eran ángeles. Lot, al igual que Abraham, está sentado a la puerta. Parece que presiente. Versículo 2 y 3. Y dijo ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, sino que en la plaza nos quedaremos esta noche, Lot. Mas él les insistió mucho, y se fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Lot sabe cómo es su ciudad, sabe cómo es Sodoma, sabe cómo son sus vecinos y como buen anfitrión, que no desea que se enteren de lo terrible que pasa en su ciudad, les dice que mejor vengan a casa. Los ángeles dicen que se van a quedar en la plaza, en la parte central de la ciudad. Lot le dijo, no, se van a enterar de todo. No, 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 mejor ven a mi casa. En el versículo 3, Lot les ruega y se quedan en su casa y les da un banquete como hizo Abraham. Nuestras casas son hospedadoras para los demás. No se trata de que solamente los que tienen dinero puedan ser hospedadores.
Todos sabemos que los más hospedadores se dicen que son los que menos tienen. Que siempre seamos hospedadores, que nuestro hogar sea un refugio para los demás. Seguimos avanzando y vemos de que el versículo 4 y 5 menciona, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Lot no vivía en una buena ciudad, eso lo sabemos, pero la maldad era demasiado. En el versículo 4 dice que lo rodearon a la casa, que todo el pueblo junto, y menciona las edades, es decir, incluso los más jóvenes también estaban en la maldad. Qué terrible debe haber sido vivir allí. El versículo 5 es un versículo muy duro, donde nos explica lo que sucedía en la ciudad. Saca a los varones para que lo conozcamos. Esto es un eufemismo, es decir, significa pues una forma suave de decir las cosas. Acá no se refiere que el pueblo quería ser hospedador con los varones, sino que querían estar con ellos, querían tener relaciones sexuales entre hombres. La homosexualidad había crecido en estos sitios y el Señor actuó. No solamente había homosexualidad, no había amor al prójimo, no era una ciudad pobre, sino una ciudad rica, pero no les interesaba el prójimo. En la parte inferior de la Biblia, en este versículo, donde menciona conozcamos, el término conocer en hebreo y en español, menciona la Biblia, es un eufemismo de tener relaciones sexuales. Lo dice la misma Biblia. ¿Qué hacer nosotros al ver esto, al ver el homosexualismo? Sabemos que en la actualidad la homosexualidad ha crecido muchísimo. Nosotros no somos quien para juzgar, no debemos juzgarlos. La iglesia no está para poner muros, sino para poner puentes, para extender mi mano y darle la bienvenida a todos. ¿Qué hacer si alguien que tiene un hijo que tiene inclinaciones homosexuales? Decirle, tú eres mi hijo, siempre serás mi hijo y siempre estaré a tu lado para ayudarte. Si nos preguntamos si las personas nacen o se hacen homosexuales, nadie lo sabe. Y la iglesia no tiene ninguna postura en cuanto a las causas. Vemos, obviamente, que dice en el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu esposa y a tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y demorándose él, los varones le asieron de la mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. En los versículos anteriores vemos también de que Lot va a la casa de sus hijas, de sus yernos, y les comenta, pero ellos se ríen, no les hace caso. Por lo que al día siguiente, en la mañana, en la madrugada, los ángeles están apurados diciendo que salgan porque ya iba a caer el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Cuando el Señor menciona deprisa, es deprisa. Cuando dice que es urgente. No hay por qué esperar. No hay por qué esperar respuestas o por qué preguntar. Es más, lo agarran de la mano y lo apuran. Es momento de salir ya. Al salir, vemos de que solamente salen 4 personas de una ciudad. Lot, su esposa y sus 2 hijas, las solteras. Obviamente las casadas se quedan con los yernos porque tienen esposos. Vemos en el versículo 16 donde menciona, entonces la esposa en el camino, entonces la esposa de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Dónde estuvo el corazón de la esposa de Lot? La familia de Lot no era pobre, eran ricos. No hay que olvidar que cuando se separa Lot de Abraham, ya era rico. Es por eso que se separan. Cuando reciben la orden que deben irse ya, no les dio tiempo de poder empacar,
nada, de poder llevarse nada. Todo se quedaría allí, su casa bonita, sus comodidades, su ropa, sus lujos. ¿Y a dónde nos vamos? Quizás era la pregunta insistente de la esposa de Lot. ¿A dónde nos vamos? ¿Todo lo que nos ha costado? Esto no es justo, quizás se oía decir. Con tanto esfuerzo hemos logrado tener nuestras cositas y ahora lo vamos a perder todo. Lo sacan al desierto, a la nada. ¿Conoces un desierto? No hay nada. Es decir, lo rescatan a la nada. Es decir, lo pierden todo. Qué terrible, ¿verdad? Cuando una familia ha estado acostumbrado a la buena vida y a las comodidades, es muy complicado acostumbrarse y se sufre poder empezar de nuevo. Nota, la esposa de Lot se le asocia que el motivo de convertirse en sal es porque ella añoraba lo que dejaba. Quizás dentro de ello también estaba su familia, porque se quedan sus otras hijas, no menciona la cantidad, porque tenía yernos, quizás sus nietos. Saber que ellos van a ser destruidos es muy duro. Es en ese momento donde uno tiene que entender quién es primero. No olvidemos que Lamán y Lemuel también extrañaban a Jerusalén. Ellos vivían muy bien. Ley tenía dinero, vivían bien y tenían su casa. Ahora, por la visión de su padre, tienen que ir al desierto y ser nómades. No es fácil. Es por ello que siempre se quejaban de por qué habían salido. No olvidemos que el pueblo de Moisés siempre se quejó de por qué lo sacaron de Egipto. En Egipto teníamos pan y variedad. Ahora solo maná. El desierto es durísimo, es fuertísimo. Hay que ver la historia. Hace unos años, les comento una historia que me pasó, pude presenciar un desalojo. Una señora que vivía sola no había pagado los pagos de arbitrios, por lo que le iban a quitar la casa. Sacaron todas sus cositas. Es muy triste, porque toda su privacidad se queda expuesta. De pronto se le vio en el techo de su casa, agarrada muy fuerte mientras la gente seguía sacando sus cosas. Ella subió al techo de su casa, agarrada muy fuerte de su televisor, diciendo, llévense todo si quieren, pero mi televisor no se lo lleva. Y si me lo quita, me mato. No era broma, era en serio. Esta señora valoraba inmensamente su televisor. Añoraba sus pertenencias, añoraba su televisor, lo deseaba, no podía estar sin él. Para otros quizás no sea el televisor, para otros es la lavadora o algún artefacto, el teléfono. ¿Qué es lo que nos atrae y no queremos despegarnos? No olvidemos que somos viajeros y este es un tiempo de probación, solo unos cuantos años que estaremos en esta tierra. Solamente son unos cuantos años. Pero sin embargo nos apegamos a las cosas y quizás nos podemos convertir en la esposa de Lot. Por mirar atrás, nos podemos convertir en una estatua de sal. Al ver y al avanzar, vemos otra historia. Vamos a ver en el Génesis capítulo 20, otra historia que se va a poder repetir. Y dijo Abraham, y dijo Abraham de Sara, su esposa, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió por Sara y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Versículo 4, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también a la gente justa? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Otra vez Abraham exponiendo a Sara. Sara era una persona mayor, pero por lo vemos, hasta muy entrada en años, Sara se veía hermosa porque lo deseaban los hombres. Quizás su belleza no fue tanta una bendición, quizás fue muchos problemas que le ocasionó. ¿Cuál es la culpa en este caso de Abimelech? ¿Qué tal respuesta la que da Abimelech? Es impresionante. Nota, ¿sabías que los profetas también son imperfectos, que cometen errores?
Que esos errores nos sirvan de consuelo a nosotros, porque eso indica que todos somos iguales y que todos tenemos la misma oportunidad de estar con Dios. No perfeccionemos a los líderes. Muchos de ellos no decidieron ser líderes o profetas. Ese es el Señor que los llamó, es el Señor el que los llamó. Quizás conozcas a un hermano ahora y mañana será llamado a autoridad general o será llamado al quórum de los 12 apóstoles y luego será profeta. No es porque él haya querido, sino porque el Señor lo llamó. Aquí vemos una historia que se repite, algo parecida a la historia cuando Abraham y Sara van de hambre y entran a Egipto. Y vemos que el faraón igualito toma a Sara. En este caso es Abimelech, toma de Sara. Pero en este caso, Abraham le dice que diga que es su hermana. Y vemos que él no miente, porque más adelante en los versículos él menciona, Abraham lo dice, Sara es mi media hermana. En otras palabras, está diciendo la verdad, pero no le dice toda la verdad. Entonces Abimelech, obviamente, al ver soltera, al saber que es su hermana, pues obviamente quiere casarse con ella. Pero antes de realizar el matrimonio, se le aparece Dios y le dice a Abimelech, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. Pero Abimelech, muy sabiamente y muy justamente, le dijo, a mí me han dicho que ella es hermana. Yo no tengo la culpa. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Yo soy justo, no es mi maldad. Quizás algunos recuerden al presidente Hunter hablando de los profetas mayores. El presidente Hunter, que fue profeta en los años 90, yo tuve la dicha de poder recibir mi llamamiento misional firmada por él. Para los que no saben, los que salen a la misión, el mismo profeta firma el llamamiento. En ese entonces, el presidente Hunter tenía 87 años cuando firmó mi llamamiento. Él murió de cáncer a la próstata unos 6 meses después de que firmó mi llamamiento. ¿No hubiese sido mejor que estuviese en su casa descansando? Nada que firmando papeles de jóvenes. Cuando vi sus firmas a las justas se aprecia su nombre, pero el Señor quería que esté allí. Los profetas son imperfectos. Aquí vemos en Abraham un profeta seguidor de Cristo, seguidor del Señor, obediente, pero vemos acá que comete en la historia unos errores que ya se repiten. Aceptemos a nuestros líderes, aceptemos sus mensajes. No son perfectos, tenemos que aprender a reconocer lo divino, así como Abraham. Abraham, para mí en este capítulo comete errores, pero yo puedo entender y saber de que no por esos errores él deja de ser menos un profeta. Si nosotros nos cuesta aceptar un líder, no nos compliquemos. Vayamos normal a la iglesia y participemos de sus sacramentos. Deleitémonos en la perfección de Cristo. No vamos por un profeta, vamos por Cristo, vamos por los sacramentos, vamos porque yo quiero parecerme a Él. Al avanzar, vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 21, vemos en el versículo 1 y 2, por fin, el milagro que tanto habían solicitado. En Génesis capítulo 21, versículo 1 y 2, y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Por fin ocurre el milagro esperado, tanto tiempo solicitando, tanto tiempo pidiendo, llegó el momento de que Sara sea madre. Para ello, en el versículo 1 menciona que el Señor visita a Sara, es decir, tiene que hacer cambios en el cuerpo de Sara. Una mujer anciana tiene que abrir su matriz y hacer que funcione su sistema reproductor, el cual quizás nunca funcionó porque nunca tuvo hijos. Tuvo que ordenar a sus ovarios que produzcan óvulos y hormonas y así empiece a ser fértil. Si muchas mujeres sufren con el cambio hormonal, ahora imaginemos el cambio que tuvo Sara.
Ese es el precio que tenía que pagar y se supone que lo aceptó con muchas ganas porque quería ser madre. El deseo tan anhelado, mientras la mayoría de personas a esa edad ya está pensando en poder dejar este mundo y poder encontrarse con sus familiares en el otro lado, Sara estaba volviendo a recordar cuando era una adolescente y su deseo de poder ser madre. Se dice que tanto fue el cambio del cuerpo de Sara que su cabello canoso se volvió a teñir de negro, que Abraham, teniendo el cabello cano, se volvió a poner pelo negro y también recuperó el vigor de la juventud. Ambos volvieron a ser jóvenes, el Señor los cambió. Esperar muchísimos años el milagro, esperar casi toda una vida el milagro. Ese es el tiempo del Señor. Es una paciencia con mucha fe, una paciencia que tenemos que buscar. Y quizás nuestras oraciones deberían decir, querido Dios, ayúdame a poder tener la paciencia de Sara, a poder entender tus misterios de cambios que haces con las personas y que puedes hacer cambios físicos en uno. Ayúdame a entender que tú eres el Dios de mi cuerpo y que puedes hacer milagros. Al avanzar en el versículo 16 y 17, vemos de que Sara ya tiene un hijo. Pero vamos a ver lo que ocurre. Y fue y se sentó enfrente, alejándose como a un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Vemos que Agar, con su hijo Ismael, viviendo en la casa o en la tienda de Abraham, llegó ahora Isaac a la vida de Abraham. Ahora vivían Sara, Isaac, Agar, Ismael y Abraham y más gente. Sin embargo, mencionan los versículos de que no se llevaban muy bien, de que Agar se burlaba o Ismael se burlaba de Isaac, se burlaban de Sara, por lo que Sara ahora, con una sonrisa de oreja a oreja, con una felicidad única en ella por ser madre, le dice a Abraham que los despida, que se vayan de la casa, que se vayan de la tienda, que los aparte. Qué dilema para Abraham. Al irse Agar, Abraham los despacha, los envía, obviamente con poco alimento, y al irse a Agar en el desierto con su hijo, ella llega un momento en que ya sabe que van a morir. Por eso en el versículo 16 menciona, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios oye el llanto en el desierto, donde estemos. Oye el llanto de la mujer sola, de la madre soltera, de la mujer echada, de la viuda. ¿Qué culpa tuvo Agar? Ella fue sierva y su ama la entregó a su marido y luego su amo estuvo con ella. Agar no tuvo culpa de nada. Al avanzar, vemos en el versículo 18, 19 y 20 lo que le dan las promesas. Levántate, alza al muchacho y sosténle de la mano, porque haré de él una gran nación. Entonces le abrió Dios los ojos y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, que supuestamente ya estaba deshidratado. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Haré de él una gran nación, dice en el versículo 18. Qué bonito versículo si hablasen de nuestro país, ¿verdad? De este versículo se basan los musulmanes. Dios le abre los ojos a Ismael para que pueda ver que el desierto sería su hogar. Dios no lo quita del desierto,
sino que ahora van a vivir en el desierto. Y yo, Dios, con ustedes, Dios nos puede acompañar en el desierto, en el lugar menos esperado. En el desierto nosotros podemos hacer nuestras vidas si tenemos a Dios con nosotros. Dios no lo abandona, Ismael. A veces tratamos de buscar ciertos lugares cuando sabemos de que en cualquier lugar que estemos, si Dios está con nosotros, la vida es diferente. Una gran enseñanza en este versículo es que mientras muchos de nosotros oramos por salir del desierto, no entendemos que Dios puede habitar en él, puede habitar o buscarnos en el lugar más lejano. Dios puede abrir nuestros ojos para que veamos un pozo de agua viva. En ningún momento se queja Agar. Me toca vivir en el desierto, lejos de las comodidades que tenía con Abraham, pues aprenderé a vivir en el desierto, con mi hijo y con Dios. Qué gran enseñanza que nos da Agar, la sierva de Abraham. Llegamos al capítulo 22, versículo 1 y 2. Ahora le toca otra historia. Vamos a ver. Y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham. Pasó el tiempo y le pone prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Otra vez? ¿Otra prueba más? Abraham ya no es un jovencito, es una persona que ya está cerca de la tumba y el Señor lo prueba. ¿Cuándo acaban las pruebas? A veces pensamos que las pruebas son solamente en la juventud o hasta cierta edad. Abraham tenía más de 100 años y el Señor lo pone a prueba. Ha pasado un tiempo de encariñarse con su hijo deseado, con su hijo suplicado, con el hijo que hace feliz a su esposa, que tanto lo pidió. Era el hijo deseadísimo, esperadísimo, un verdadero hijo engreído. Las escrituras no mencionan, pero eso hemos visto que cuando las parejas no tienen hijos y tienen un hijo, después de tiempo, ese hijo se convierte en un rey prácticamente en la familia, porque lo cuidan, lo miman, no lo quieren que le pase nada, porque lo han pedido por mucho tiempo. Es un hijo muy amado. En el versículo 2, en este versículo se menciona tu único hijo. Isaac no era el único hijo. ¿Dónde quedó Ismael? ¿A quién amas? ¿Abraham no amó o no amaba a Ismael? ¿Por qué en el versículo 2 menciona a quién amas? ¿Abraham solamente amaba a Isaac? ¿Porque lo tuvo con su sierva indica que Abraham no lo amaba a Ismael? ¿O que no lo debía amarlo? ¿Así funciona el matrimonio plural? A lo que se refiere es que el único, es que en la palabra donde dice único es el único del convenio, el convenio que hizo con Sara. Algunos eruditos en las escrituras mencionan que el Señor le dice eso porque Abraham amaba más a Isaac. Para un padre hay distinción de amor en sus hijos. ¿A un hijo ama más que a otro? Un padre debe tener su hijo favorito, ya que Abraham no pudo amar a sus dos hijos por igual como se nos da el mandamiento, tuvo que pasar esta prueba para que él entienda que todos son iguales. Abraham recibe un mandato que tiene que ofrecerlo a Isaac. Qué dolor para un padre, qué dolor tan grande para un hombre, qué dolor tan grande para un siervo de Dios. Nota, para los que leen en inglés las escrituras, vemos que en este versículo, en la versión del Rey Santiago, menciona did tempt, tentó a Abraham. En inglés menciona y dice que Dios tentó a Abraham. En español se lee mucho mejor porque menciona que puso a prueba en el versículo 1, ¿verdad? Dios puso a prueba a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a sus hijos, pero sí pone a prueba. En el Corán, el libro de los musulmanes, no menciona que fue Ismael, ni que fue Isaac. Simplemente dice hijo,
Pero ellos dicen que el hijo que tomó Abraham para sacrificarlo es Ismael y no Isaac. Que Abraham toma a Ismael como lo toma cualquier hijo y que Agar no iba a decir nada, a diferencia de que iba a decir Sara, si se enteraba de que iba a sacrificar a su único hijo. Si eso hubiese ocurrido, creo que el siguiente sacrificado hubiese sido Abraham a manos de Sara. No lo hubiese dejado. Este sacrificio de Isaac es un simbolismo también del sacrificio de Jesucristo. Dios entregó a su Hijo Jesús, al Hijo a quien amaba lo entregó. Y Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados. En estos versículos se menciona que Isaac cargó la leña. Es el simbolismo de cuando Jesucristo cargó la cruz. Algunos estudiosos de las Escrituras mencionan que Isaac tenía 33 años incluso. 37 años. Vemos que Isaac se somete a su padre. Sabe que va a ser sacrificado y voluntariamente se somete, como Cristo se sometió a su padre en el Gólgota. En el Génesis capítulo 22, versículo 5, vemos, entonces dijo Abraham a sus criados, mientras ellos caminaban, llegaron a algún lugar. Abraham, sus criados, un asno y Isaac. Y Abraham le dice a sus criados, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Este versículo no se menciona mucho, pero es clave, porque Abraham le dice a sus criados que van a adorar. Al hacer un altar es que van a adorar, pero también les dice que volverán, y es plural, volveremos. Abraham sabía que iba a regresar, que iban a regresar los dos. ¿Abraham y Isaac iba a regresar? ¿Les estaba mintiendo a sus criados o eran una respuesta de fe? Nota, algunos mencionan que Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo. El mismo Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo, pero que su hijo iba a resucitar o convertirse en ángel, así como los varones que él recibió de visita cuando estaba en su tienda. Qué hermosa y qué bonita escritura. Volveremos a vosotros, dice el versículo 5. Esa es la gran pregunta que uno se hace. ¿Abraham sabía que iba a regresar o era una respuesta de fe? Al avanzar vemos la historia de que en el versículo 7 menciona, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La pregunta que rompe el corazón a cualquiera. Un niño inocente es una pregunta a un padre que tiene el corazón roto, que debe haber estado orando mentalmente que pase de él esta copa, que no se lleve a efecto lo que le están pidiendo. ¿Dónde está el cordero? Hace la pregunta Isaac. Abraham responde con una voz llorosa y temblorosa. Dios se proveerá de cordero. ¿Cómo decirle a tu hijo que él iba a ser el cordero? En el versículo 9 y 10 del capítulo 22 menciona, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y acomodó la leña y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Como ya hemos visto la lección pasada, Abraham siempre construye altares, pero hoy le toca construir uno de los altares más difíciles. Quizás se demoró muchísimo en construirlo, quizás no encontraba piedras, acomodó la leña, quizás lo hizo palito por palito. Es donde un padre no quiere que llegue el momento. ¿Qué decirle a tu hijo cuando le empiezas a atar sus manos? ¿Qué hacer cuando le atas las manos y ves su carita tierna? Sus ojos que te están mirando y quizás te pregunta,
¿Por qué, papito? Porque yo te amo, papito. En ese momento Abraham recuerda su propio sacrificio, cuando él mismo fue ofrecido por su padre y estuvo a punto de morir. La solución que tuvo Abraham fue que invocó a Dios. ¿Por qué no decirle lo mismo a Isaac? Que invoque a Dios y que le pida que mande su ángel para que lo salve, para que detenga este sacrificio. Quizás Abraham pensó, para eso salí de la tierra de mis padres, que vivían en idolatría, para yo hacer lo mismo y ofrecer sacrificios humanos. ¿Qué le voy a decir a Sara cuando me pregunte por Isaac? Nota, siempre se dice el sacrificio que hizo Abraham, pero no se menciona el sacrificio que hizo Isaac. Debemos saber que los dos ofrecen sacrificio. Los dos ofrecen una ofrenda. Todo indica que Isaac ya se da cuenta lo que está sucediendo. No es un bebé que no sabe. Tanto Abraham como Isaac ofrecen una ofrenda a Dios, hacen el sacrificio. Isaac también se ofrece el mismo a Dios como ofrenda, porque el sacrificio no ocurre al contrario. Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué no ocurre al contrario el sacrificio? Es decir, que a Isaac se le pida que sacrifique a su padre, también hubiese sido un sacrificio. ¿Hubiese aceptado Abraham? ¿Hubiese aceptado Isaac? Pero no olvidemos que el mayor amor se demuestra de padre a hijo, que de hijo a padre, por lo que el sacrificio indica ofrecer algo de mayor amor. Es por eso que tiene validez cuando el sacrificio es ofrecido por un papá, en este caso Abraham, por Isaac. Para ello vamos a leer lo que dijo el presidente Hugh Brown, que él dijo que Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac porque Abraham necesitaba aprender algo sobre Abraham. Abraham necesitaba pasar por esta prueba para saber él mismo quién es Abraham y que merecería en el reino, que se merecería estar en el reino celestial. ¿Cuál es el sacrificio que yo entrego a mi Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar todo o todavía retenemos algo o a alguien? La hermana Susan Tanner mencionó, me deleito en los ejemplos de aquellos en las escrituras que caminan por fe en su jornada terrenal. Cada vez que camino con Abraham e Isaac en el camino del monte Moría, lloro, sabiendo que Abraham no sabe que habrá un ángel y un carnero en el matorral al final del camino. Cada uno de nosotros estamos en medio de nuestro camino terrenal y no conocemos el resto de nuestras propias historias. Pero nosotros, como Abraham, somos bendecidos con milagros. La hermana Tanner nos dice, busquemos esos milagros cuando ofrecemos sacrificios, cuando somos puestos a prueba. Los milagros están para todos. Al seguir avanzando, vemos en el versículo 11 que dice, entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. El versículo 11 menciona el ángel dos veces el nombre de Abraham. Abraham. Algo similar a lo que le ocurrió a él en el versículo 16 de Abraham capítulo 1. Y me habló su voz, dice en el versículo 16 del capítulo 1 de Abraham. Abraham, Abraham, he aquí, Jehová es mi nombre y te he oído. Algo similar, ¿no? Algo similar. En el versículo 12 se menciona que Abraham teme a Dios. A Dios no se le teme. Ese no es el propósito de Dios, que sus hijos le teman. Es un respeto que se le debe tener, una reverencia. En esta historia de sacrificio, ¿cuál personaje nos gustaría ser? Si nos diesen a elegir, el que sacrifica a un hijo o el sacrificado por un padre. Nota, la tradición judía indica que el ángel que vino a rescatar a Isaac en el sacrificio fue Noé, su tatarabuelo. Para terminar, en el capítulo 18, versículo 32, dice Jehová y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo,
tu único. Él hace un juramento. Por él mismo jura Jehová, él mismo se compromete a cumplir su promesa. Esta misma promesa se hace cuando uno decide seguirlo a él, cuando uno decide renovar convenios con él, cuando uno toma la decisión de seguirlo. Nos toca ahora dar nuestra ofrenda y el Señor nos bendecirá. Hemos visto historias increíbles en esta clase. La que más nos conmueve quizás sea el sacrificio de Isaac, porque el Dios de amor pide sacrificios. La historia es verdadera. ¿Qué pasaría si nuestros hijos nos preguntan, papito, mamita, ¿me sacrificarías como hizo Abraham? ¿Qué responderíamos? Ante ello recurro al libro de Mormón, cuando el ángel se le aparece a Nefi y le explica el árbol de la vida y le pregunta en Primera de Nefi capítulo 11 versículos 16 y 17 y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Y le respondí, Nefi, sé que me ama, sé que ama a sus hijos, sin embargo no sé el significado de todas las cosas. Yo sé que Dios ama a sus hijos muchísimo, es un amor puro, es un amor mayor, que el amor humano, es un amor divino, que sepamos que siempre lo que Dios quiere es que nosotros seamos como Él. Para terminar, yo quisiera contar una historia que tiene relación con esta lección y que vimos con la historia de Sodoma y Gomorra, con la historia de Lot. Hace años, cuando era joven, hago mención que yo he estado en varias estacas de diferentes lugares. Hubo una convención de la JAS y las convenciones, no sé ahora, pero antes duraban en promedio 3 días. Eran muy bonitas. No sé si ahora en la actualidad se hará lo mismo. En promedio había más de 500 jóvenes, jóvenes mayores de edad. Era de la JAS, eran hermosas. Pero en esta convención hubo un joven que era amanerado. Es decir, tenía gestos de mujer. Eso significa amanerado. No era mi amigo, no lo conocía, pero sí lo vi. Y vi también que los que lo conocían lo molestaban. Cuando pasaba, lo molestaban. Pero cuando él daba la vuelta, nadie lo fastidiaba. Siempre un silbido, una molestia. Me di cuenta de ello en la convención. Las famosas convenciones, estas famosas convenciones hermosas y grandes, terminaban con baile y con testimonios. El día de los testimonios pedían que salgan al frente y compartan sus sentimientos. Muchos se pararon, muchos se paraban y salían al frente a dar su testimonio. En esta convención de pronto se paró este joven que era amanerado. Se fue a dar su testimonio. Se paró al frente y compartió sus sentimientos del Evangelio y de Cristo. Pero al final dijo, yo sé que tengo problemas y mis problemas son tan gigantes que tengo que luchar con ellos. No me es fácil. Día a día sufro. Me uní a esta iglesia porque me enseñaron que Cristo me ama y que acá voy a encontrar una familia de hermanos que me ama. Pero al estar en esta iglesia, en lugar de ayudarme, encuentro lo mismo. Encuentro hermanos que me molestan, que se burlan de mí, que me fastidian. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por favor, ayúdenme. Ustedes son mis hermanos. Yo no había molestado a este joven, ni lo conocía, pero nunca había escuchado una ayuda tan grande de alguien que quería ser ayudado y que obviamente se unió a la iglesia para eso. Mucha gente viene a la iglesia. Nosotros no debemos juzgar, debemos extender nuestras manos. Seamos un puente.
Que nuestras oraciones digan, Señor, recién represento el inicio de nuestra línea de Abraham, de su linaje, porque recién conozco tu evangelio. No dejes que sea el final del linaje. Señor, no importa si no vengo de buena familia, porque yo seré buena familia a partir de ahora. Señor, hazme que no juzgue a mi hermano que tiene dificultades o que peca diferente que yo. Ayúdame, ayúdame a que mi mano sea un puente para los demás que vengan a ti. Que siempre esté mi mano extendida para los demás que vienen. En el nombre de Jesucristo. Amén.